bienvenidos a Corea para principiantes. Hoy está conmigo un escritor y dramaturgo que repite en nuestra cadena de televisión, pero no en este programa, porque es la primera vez que viene. Recibo a Antonio Rojano, que ahora vamos a hablar un poquito sobre su historia, pero bueno, lo primero te quería dar la bienvenida. Encantada de estar contigo aquí hoy. Nada, igualmente un placer visitaros y visitar este pedazo de Corea. Pues vamos a ver porque no sabemos cómo, pero tú que eres cordobés, luego vives en Madrid y terminas yendo 3 meses a Corea. ¿Cómo acaba siendo este proceso? Porque como dramaturgo y escritor has hecho muchas cosas, pero más enfocadas a lo que es nuestro país, España, ¿no? Pero ¿cómo acabas en Corea del Sur? Bueno, hay los escritores, con ese trabajo tan extraño que tenemos, muy ligado a la supervivencia, ¿no? A poder sacar un dinero, o sea, un tiempo para escribir y un dinero para comer. A veces pues encontramos, pues, como ocurre, pues, muchas becas, muchas ayudas para escritores, residencia de escritura, y siempre tenemos esa opción internacional de poder viajar fuera, ¿no? Siempre que le interese a alguien tu proyecto, a una institución y quieran becarte, ¿no? Yo tengo la fortuna de estar, por ejemplo, en Berlín también 3 meses escribiendo, y en este caso en Corea del Sur, ¿no? Y fueron unas ayudas de acción cultural española, ligadas también con el gobierno coreano y con una residencia de allí que se llama la Toji Cultural Foundation, que está en Gwangju, bueno, en el interior de más o menos a unos 80 kilómetros de Seúl. Y yo presenté un proyecto de escritura, como otros tantos escritores españoles, y la suerte era que un escritor español iba allí a Corea a escribir y un escritor coreano, que fue la contrapartida, venía aquí a la residencia de estudiantes a escribir, ¿no? Eso es porque se quedaban aquí en la residencia de Madrid escribiendo. En este caso fue una mujer que se llama Kim Ji-young, si no me confundo, que además es el nombre de un libro muy famoso en Corea del Sur también, el suyo, o sea que me hizo gracia que tuvierais esa combinación y que justo ella se llamase de esa forma. Y sí que hay que decir que, bueno, tú tenías una perspectiva ya internacional, o sea que no estabas cerrando puertas en tu vida a salir de España, ¿no? No, yo obviamente escribo en castellano, entonces sí que es cierto que los textos tienen esa limitación geográfica, pero he tenido la suerte de que algunos de los textos hayan sido incluso traducidos o con montajes fuera de España, recientemente en Italia o en Inglaterra. Entonces, bueno, yo siempre he estado abierto a esa opción internacional. Lo que uno no tiene siempre tanta suerte es de poder irse a escribir fuera, ¿no? Y en este caso, estos 3 meses en Corea pues fueron fascinantes porque pude sacar adelante un proyecto que se ha convertido obviamente en un libro, y luego un encuentro con una cultura, no voy a decir insólita para mí, porque siempre me ha gustado mucho el mundo oriental y he leído mucho, he visto muchas películas, ¿no? Pero siempre ha sido como muy traído por las propias ficciones, ¿no? El Claro. conocimiento de lo de fuera, y poder vivirlo en las propias carnes pues, durante 3 meses pues, fue bastante revelador y fantástico, ¿no? Es el libro que lo tenemos además aquí, se llama El libro de Toji, y en el cual combinas un poco lo que viene siendo España con Corea del Sur, aunque en realidad podemos decir que está más basado en la Guerra Civil Española, pero el título es más coreano, ¿no? O sea, el contenido quizás es más español, pero la esencia, que es lo que lo envuelve, es un título muy, muy coreano, Sí, porque es un libro de allí además. absolutamente. Yo diría más bien que el tema, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el tema es algo puramente español, porque es un chico, un escritor, en este caso yo, pero bueno, cuando uno escribe siempre es ese personaje, uno construye un personaje Ego, ¿no? de sí mismo, es ese yo en Corea del Sur investigando sobre la guerra civil. Entonces todo el marco de la escritura, el marco de la historia, es como ese escritor perdido en las montañas, en una provincia aislada de Corea del Sur, está, bueno, mirando hacia España y tratando de investigar sobre un suceso de un soldado muerto en la guerra civil, y luego también mirando ese personaje, mira también a su familia, a su pareja, bueno, digamos que nos habla o nos cuenta este relato desde la distancia y con todo el marco obviamente de Corea del Sur, entonces ese mundo mágico está muy presente. Un soldado que además es de tu misma zona, de Córdoba, ¿no? Y que luego dijiste que a partir de haber escrito este libro empezaste también a pensar un poco en tus antepasados, en tus familiares que vivieron esa época, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de escritura? Pues realmente lo más anecdótico fue el arranque, porque el soldado no solamente es de Córdoba, ¿no? Es de un pueblo de Córdoba que se llama Baena, sino que también se llama Antonio Rojano. Exacto. Y entonces fue a raíz de una búsqueda en Google que yo, una búsqueda ególatra de uno mismo, ¿no? De ver qué noticia han puesto o dónde se estrena esta obra o qué crítica han sacado de mi teatro. De repente entre todo eso Antonio Rojano encontré uno que era
tenía una fecha de muerte, 1940, y empecé a investigar, a tirar del hilo y descubrí que era un soldado que había muerto en una prisión franquista. A partir de ahí, pues comienza a crecer una historia enorme, ¿no? Y que es la historia que cuento en el libro de Toggi, esa investigación sobre la biografía del soldado. Lo que pasa es que mientras yo investigo sobre otro, que no soy yo, al mismo tiempo empiezo a preguntar a mis familiares, a mi padre, a mi madre, bueno, a mis tíos, a preguntar por la familia, ¿no? Por esos otros rojanos de la familia. Y sí que empecé a descubrir cosas sobre mi familia que hasta entonces habían sido un poco silenciadas, ¿no? Yo creo que el mensaje del libro y si hay no sé si sí, esa especie de moraleja, ¿no? Sí, o metáfora final, es que debemos preguntarnos porque esa memoria estancada, olvidada que todos tenemos, está en los archivos, obviamente podemos descubrirla, pero también está en nuestras familias, ¿no? Por lo que debemos hacerla viva, ¿no? Sí, hay que compartirla y yo quería pues que supiéramos un poquito más de qué va el libro, aunque ahora vamos a entrar de lleno a tu estancia en Corea del Sur, porque bueno, tu experiencia, además como persona más ajena a esa cultura, porque pues lo que dices tú, has tenido referencias literarias y también de cine, pero una cosa es eso y otra es pues ser un experto en el país y conocerlo antemano y saber a lo que lo que te vas a encontrar allí, pero es que encima, aparte de que a lo mejor te fuera más ajena a su cultura, fuiste a una zona más rural. Entonces, ¿cómo fue tu llegada allí? Porque además al ir con una beca hay que preparar un montón de papeleo, o sea que supongo que fue un proceso largo hasta tu llegada. Sí, fue un proceso largo hasta mi llegada y realmente fue un viaje muy largo también, ¿no? Porque son horas. Son horas del viaje de avión hasta Seúl, pero luego yo recuerdo en Seúl había una traductora coreano-española y me recogió en el aeropuerto, pero ya de repente me montó en un autobús y yo ya no sabía en qué dirección iba, recorrimos, bueno, pasamos por Seúl de largo, ¿no? Porque Incheon tiene que atravesar la propia casi capital y luego ir a la provincia de Gangwon y a la ciudad más cercana que estaba, que era Wonju, en la que muy cerca estaba la residencia, claro, pero muy cerca era que luego había que coger otro autobús mucho más pequeñito que nos alejaba unos 20 kilómetros, porque igual esos 20 kilómetros tardaba hora o hora y cuarto en hacerlo, ¿no? Claro, es como cualquier zona rural de aquí, con carreteras un poco más... Absolutamente, como yendo de esa megalópolis que es Seúl y viendo el paisaje cómo va cambiando y cómo van empezando a llegar esos arrozales, sobre todo no los viveros, pero todas estas zonas como con vegetación, no me sale la palabra de esto que hay en Almería. Sí, que le llaman el mar de plástico. El mar de plástico, eso es, pero bueno, una especie de mar de plástico donde los agricultores pues hacen un sinfín cultivan un sinfín de vegetales y todo esto en un entorno boscoso, natural, con un montón de caminos de montaña para pasear, para hacer senderismo. Y ahí en mitad de una ladera de una montaña pues aparecía esta residencia de Toggi, estos 3 edificios y eso, un entorno natural fantástico, ¿no? Uno estaba escribiendo en su habitación y cuando descansaba pues se iba a la ladera y empezaba a caminar por la montaña y a ver animales o bueno, de todo, ¿no? Evidentemente algo muy diferente a lo que uno piensa cuando piensa en Seúl o piensa en esa gran ciudad, sino que esos 3 meses realmente fueron en un entorno rural donde uno también, en este caso yo pude conocer pues una Corea diferente y también a unos coreanos diferentes, ¿no? Claro, y además dices que tuviste un choque porque de repente viste una especie de montículos que no eran montículos, que cuando lo contabas me hacía gracia porque yo sí que sé ahora lo que son, pero me pasó un poco lo mismo en su momento. Absolutamente, yo iba con esa idea de la guerra civil, escribir sobre los muertos, aquí en España esa fórmula que decimos, ¿no? De los muertos en las cunetas, pues allí de repente vas caminando por la carretera y hay un montículo, ¿no? Y en muchos casos hay un montículo o con una especie de piedra con inscripciones en chino. Sí, porque eso está como en el chino que ellos utilizaban antes de tener su... ¿no? Exacto. Las inscripciones más tradicionales de la lengua tradicional que se hacen en chino, me contaban y que en el fondo eran tumbas, ¿no? Eran tumbas y que en muchos casos esas tumbas tenían como pequeñas mesitas de mármol o de piedra, que eran las mesitas donde los familiares van a poner la comida, ¿no? O incluso a honrar a esos ancestros. Y yo creo que el mayor choque fue sobre todo esa cultura de
de los ancestros, ¿no? Exacto. Me coincidió la fiesta de Chuseok, por ejemplo. Ah, fíjate que le llaman como la acción de gracias coreana, pero en realidad no es eso. Yo creo que es una mezcla como entre la cena de Navidad, acción de gracias... Semana Santa, y un poco todo. Todo, ¿no? Y es como el agradecimiento eso a las cosechas, pero al mismo tiempo a los familiares que nos han cosechado para que nosotros estemos aquí, ¿no? Entonces tenemos que mirar a nuestros mayores que han permitido que nosotros estemos en este mundo. Entonces, bueno, fueron días muy, muy curiosos, muy interesantes. Yo recuerdo una anécdota, o sea, algunos compañeros, o sea, yo era el único, habíamos 2 extranjeros entre 20 artistas, ¿no? Había muchos escritores, también había pintores, pero la mayoría obviamente eran coreanos. Y claro, ellos no se sorprendían cuando de repente una mañana nos sacaban fuera y se hacía un rito en honor al dios de la montaña, ¿no? Y hablaban del chamanismo y de cómo a todos los espíritus que teníamos cerca pues había que mantenerlos contentos y demostrarles nuestro agradecimiento, ¿no? Pues digamos ese entorno más, que yo digo mágico, pero no mágico, sino tradicional, obviamente de las tradiciones, que ellos lo tenían muy interiorizado, pero que para mí, llegando de España, pues me quedaba como más lejos y me sorprendía siempre. Además, Toji, que es como se llama la residencia y cómo recibe el libro de Toji tu nueva publicación, es un libro referente allí en Corea del Sur, por eso se llama así la residencia en la que estuviste. ¿Te hablaron un poquito sobre ello? ¿Cómo acabaste poniéndole ese título tan coreano? Sí, realmente dentro de la propia residencia fue construida por la propia autora de esta gran novela, ¿no? Yo lo que conozco es la novela, porque no hay ninguna traducción al castellano. Exacto. Que son como 17, 18 volúmenes. Una locura. Y que recorre toda la historia casi del siglo XIX hasta el siglo XX de Corea, que se han hecho series, se han hecho, vamos a decir, culebrones de tarde. Exacto. Contando todos esos capítulos, y que realmente estando allí, yo veía los volúmenes allí en coreano y decía, me encantaría poder leerlo para honrar a esta escritora que de alguna manera construyó este lugar y permitió que muchos artistas pudiéramos estar allí. Sí que en ese contexto pues todo el mundo agradecía y honraba mucho el legado de esta autora, que había permitido, bueno, que era una escritora histórica. Supongo que los jóvenes en Corea estudian este libro, ¿no? O leen este libro. Como aquí nosotros estudiamos, no sé, al Quijote o lo que sea, ¿no? O Espronceda, o cualquier tipo de lectura de nuestros colegios e institutos, y ahí obviamente era un monumento. Estuvimos en la casa museo que tenía la propia ciudad de Wonju, y bueno, sí que es cierto que ese universo de Toji también tiene esta traducción para ella, que era la traducción de la tierra o el país, ¿no? El propio país, ¿no? Y yo creo que en el título quedaba muy bien, en vez de hacer un título castellano, es decir, el libro de tierra, que yo creo que sería la traducción más literal para lo que yo quiero contar. El libro de Toji pues daba ese toque sugerente y ese toque, digamos, ese pequeño homenaje al lugar donde había estado ya la propia residencia, y también a esa novela que habla de un país y de la historia de un país, ¿no? Exacto. Y que hace memoria de todo esto, y de alguna manera la intención de mi libro era hacer lo mismo. Sí, al final es un libro similar en cuanto al continente, no al contenido, pero sí que es cierto que recibes esa inspiración allí en la residencia de Toji, y además es que tiene ese significado, es que no podría haber estado mejor hilado el tema en esta ocasión. Sí, y creo que cerraba fantásticamente la experiencia de haber estado allí. Y obviamente cuando estoy aquí, lo más curioso es cómo se pronuncia, ¿no? Hay gente que dice Toji, esto como nos sale la J así española, Toji, y yo siempre el libro de Toji. Exacto. Ellos dicen Toji. O sea. Exacto, eso es, sí, porque antes lo estábamos hablando con los compañeros y han dicho, ¿cómo se llama el título? El libro de Toji. Y digo, bueno, luego ya lo van a escuchar en la pronunciación coreana. Porque claro, romanizamos su alfabeto, pero es imposible que el sonido sea el mismo. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de allí, o cómo fue tu estancia allí en cuanto, por ejemplo, a la alimentación, la comida? ¿Cómo lo pasaste? ¿Bien? ¿Mal? Porque claro, no es lo mismo una ciudad, lo que estamos diciendo, grande, es como si aquí de repente tú que eres de Córdoba, pues te sueltan en un pueblo cercano a Córdoba y eres coreano, pues es que sería un poco shock, vamos. Absolutamente. Y realmente creo que quedó un poco mal si me pongo a hablar de comida. Porque sí que es cierto que el menú era un menú muy puramente coreano, ¿no? Sí. Y un menú de guerrilla absolutamente. Era arroz, por ejemplo, desayuno, comida y cena, arroz, con todos esos complementos, ¿no? Uno va buscando un vasito de leche y a lo mejor para los extranjeros había
un cartón de leche o un zumito, un tal, ¿no? Pero obviamente para los coreanos... Sí, desayunan sopa, o sea... el menú era el mismo menú casi todos los días, ¿no? Tenía como esos platos habituales, el arroz con los complementos, pero luego sí que teníamos una sopa, por ejemplo, sopa de pescado, sopa de carne, siempre picante. Y a mí, sinceramente, me costaba mucho el picante. Claro. Y yo era una especie de pequeño bufón para mis compañeros porque, claro, sufría mucho, me veían sudar. Y al final, durante 3 meses, yo traté de, esto que se dice de allá donde fuera lo que vieres, seguir el mismo nivel, ¿no? Y al final realmente el picante ya no me daba tanta cuenta de todo el picante que yo me comía, pero al principio era muy divertido, pues esto de ponerse a llorar. El agüilla de la nariz. Absolutamente, el agüilla de la nariz, ¿no? Ese moquillo. Pero luego sí que pude ir al restaurante y tal, y debo decir que me aficioné muchísimo a samgyeopsal, a esas barbacoas, la panceta, que disfruté muchísimo, y siempre que podía con los compañeros, pues nos íbamos a la ciudad de Wonju y buscaban un samgyeopsal para mí, con esa lechuga envuelta. Con esa lechuga envuelta, y me enseñaban todo el rito, la manera de comer y todo. De un bocado, ¿no? De un bocado, absolutamente. Y luego un sinfín de platos que seguramente degusté, que ni siquiera sabría traducirlo y que no puedo ni traducirlo ni recordar el nombre para ir a un restaurante coreano y pedirlo, ¿no? Claro. Pero yo estaba allí y comía todo. Recuerdo también una vez, porque ellos tienen la comida, teníamos los horarios de la comida, creo que la cena era a las 5:30. Sí. Pero a ellos les gusta mucho comer. Entonces luego a las 9, 10... había como la recena sí. En las habitaciones de la residencia, ¿no? Se organizaban como pequeñas fiestas y alguien pedía, y lo típico, pues de pedir de las alitas de pollo, el pollo frito, o pizza, ¿no? La pizza coreana, que me parecía siempre muy, muy curiosa porque era muy dulce. Sí, todo está dulce, ¿no? allí. Todo muy dulce, pero de repente recuerdo una noche que trajeron el pulpo cortadito, el pulpo que está como vivo, las patitas del pulpo en movimiento, eso es, y bueno, lo intenté, y de repente notar esa patita de pulpo en la boca moviéndose. Bueno, fue como muy curioso. Yo estaba como abierto a todo, ¿no? Pero sí, evidentemente había cosas que me gustaban más y cosas que me gustaban menos. Y luego con los compañeros coreanos, pues fue siempre muy divertido, un choque cultural, obviamente. En la residencia muchos no hablaban inglés, creo que había una parte de no hablo inglés y otra parte de nos da vergüenza hablar en inglés, sí. Entonces preferimos no pasar el mal rato, no pasar por ahí. Pero al final sí que me comunicaba con todo el mundo, hablaran o no hablaran, porque ya casi después de 3 meses compartiendo tiempo y espacio, aunque sea por signos, nos comunicábamos, ¿no? Y realmente era pues una gente súper interesante, muy divertida, que una vez cruza uno esa pequeña frontera de los primeros días, ¿no? De la timidez, se abrían y bueno, parecían amigos casi de toda la vida. ¿Y mantienes algún contacto de esos 3 meses? O... Sí, tengo contacto, obviamente Internet permite esto de las redes, ¿no? Claro. Tener a muchos compañeros, y sí que mantengo contacto con algunos de los que están allí, les sigo la pista, me cuentan si están pues estrenando obras o publicando, pero claro, como es tan difícil que les traduzcan o es tan difícil que me traduzcan a mí al coreano, pues es muy difícil porque admira a gente de la que no has podido ni siquiera leer, ¿no? Exacto. Por ejemplo. Pero sí que tratamos de estar un poco al tanto de la carrera de todos y siempre soñando un poco como de, bueno, cuando vengas por Madrid o cuando vengas por Seúl de nuevo, pues nos veremos, ¿no? Y estoy seguro de que si fuera allí y contactara con algunos compañeros, nos volveríamos a encontrar. Pues muy interesante toda esta experiencia. Ahora vamos a pasar a nuestra sección de ronda de preguntas rápidas y te voy a hacer unas preguntas, pero bueno, son muy básicas, o sea que vamos con ello. Bueno, Antonio, tienes ahí una bandera de España y otra de Corea que puedes ir cogiendo. Y yo te voy a hacer las preguntas. Creo que tus respuestas va a ganar España porque es evidente. Pero la primera que te quería hacer una pregunta, ya que tú has vivido allí en Corea, ¿tú crees que saben más los coreanos de España o sabemos más los españoles de Corea? Yo creo que saben más los coreanos de España, diría. Pero sí que es cierto que los últimos años, ese boom de lo coreano, yo creo que los españoles estamos empezando a entender, ¿no? Ya pasó con Parásitos, por ejemplo, la película, ¿no? De repente, este cine se hace en Corea y es como, bueno, si te gustara el cine coreano hubieras visto un sinfín de películas. Exacto. Sí, incluso este año con el juego del calamar, aquí estamos últimamente muy coreanos. Lo que pasa es que todo lo que veo que pega el boom aquí en España suele ser más de violencia y digo, se van a pensar que son unos violentos. Absolutamente, pero creo que ellos sí saben mucho y con mis compañeros yo hablaba mucho de
desde el Camino de Santiago hasta Pedro Almodóvar, ¿no? Exacto. Podríamos hablar. Sí, tiene mucho conocimiento sobre nosotros. Y bueno, ya que hemos hablado de la comida, ¿tú qué dirías? Que prefieres comer español, ¿no? Hombre, yo soy más español, pero Samgyeopsal Samgyeopsal coreano. Pues bueno, tendrás que ir por aquí. ¿Has ido a algún coreano Sí, aquí en Madrid? he ido a algún coreano, pero no encuentro esas barbacoas Igual. al estilo de allá. Sí. Sí, es que los coreanos siempre me dicen, no vayas a los restaurantes coreanos porque no sabe igual. Y digo, bueno, hay muchos que están muy bien. El problema es tener el mismo producto, que pasa siempre. Absolutamente, sí. ¿Qué nos recomendarías más, literatura española o coreana? Y ya, claro. Bueno, yo soy muy obviamente de literatura española, pero sí que es cierto que para escribir el libro traté de leer mucho literatura coreana y yo recomiendo, por ejemplo, Han Kang, La vegetariana, ¿no? Que es como una especie de clásico que se puede decir, o otro libro suyo que se llama Actos Humanos, pero luego también novelistas como Kim Jong-ha, creo que se llama, que ha sido recientemente también traducido y que bueno, para mí son libros magníficos, ¿no? O sea, que podríamos decir que hay buen nivel en ambos países. Hay muy buen nivel en ambos países, pero me voy a quedar con literatura coreana. Ah, fíjate, pues de momento te estás tirando piedras a ti mismo. Sí, sí. Luego también te quería preguntar si aprendiste algo de coreano, alguna palabra así que te hubiera llamado la atención, que aprendieras o... No, muy poquito, muy poquito. Annyeonghaseyo, básico, 감사합니다. Ajá, muy bien, eso es un hola y un gracias. Y luego mucho, bueno, algún año, ¿no? El no. Sí. Y nada, cosas como muy básicas. Y yo creo que comida, ¿no? Soju, somaek. Somaek, que es la mezcla, ¿te sabes? Las combinaciones de alcohol. Las combinaciones, la mezcla de soju y cerveza, que era un poco, bueno, esas salidas donde uno tenía que sobrevivir y tenía que aprender qué pedir. Pero realmente, claro, fui sin ninguna idea de coreano, no había ninguna necesidad de saber coreano para ir para la residencia. Intenté aprender, pero me parece como muy difícil, ¿no? Sí, complicado. Sobre todo que es una gramática totalmente diferente también. E incluso el abecedario, vamos, el alfabeto. Sí. La última que te quería preguntar es si podrías recomendarnos, ya que nos has recomendado antes un libro coreano, algunos españoles, aparte del tuyo, alguna literatura de aquí. Libros de aquí, bueno, pues yo creo que hay un sinfín de novelas que podría recomendar. Ahora estoy leyendo una novela, vamos a decir, más que novela, libro de cuentos de Mónica Ojeda, que se llama Las Voladoras, por ejemplo, que me ha resultado como muy interesante, que está publicado por Páginas de Espuma. Y no sé, pues los grandes clásicos pues, de toda la vida. Por ejemplo, un libro que está muy relacionado con este libro y que fue también influencia es, por ejemplo, Soldado de Salamina, de Javier Cercas, ¿no? Vale. Que es una de las novelas, vamos a decir, más conocidas que podría decir, pero que sí que es cierto que tienen mucha relación con el libro de Tolle. Pues muchas gracias, Antonio, por haber estado hoy en el programa. Al final se nos ha hecho cortísimo. Estabas preocupado a ver si ibas a poder hablar de Corea, pero enseguida que hemos hablado de comida, siempre ganan los coreanos. Pues muchísimas gracias por acompañarme. Nada, un placer. Y gracias a todos vosotros. Vuelvo a coger el libro. Ya sabéis que Antonio ha escrito el libro de Toji. Hemos comentado un poquito sobre qué iba. Si se os ha olvidado, habéis llegado ahora al programa, podéis volver a verlo en nuestra página web y si no, pues nos seguís en redes sociales y lo podéis buscar también en Google. Nos vemos en la próxima edición de Corea para principiantes.